Sean bienvenidos a este video en el cual analizaremos una separación fluido-fluido empleando el método Hunter-Nash. Mi nombre es Hernández Alan, como pueden observar por la plaqueta, pertenezco al Instituto Politécnico Nacional y esto es para la materia de bioseparaciones fluido-fluido. Vamos a comenzar. Es importante que conozcamos qué es una separación fluido-fluido, o en este caso separación líquido-líquido. Bien, necesitamos separar dos sustancias. Principalmente, una de las sustancias contiene un soluto, en este caso, algún metabolito de nuestro interés dentro del diluido, y lo necesitamos extraer. Entonces, para extraerlo, se necesita utilizar otro disolvente que contenga características similares a nuestro soluto original. Esto facilitará muchísimo la extracción, y una característica importante que debe de tener nuestro solvente es que debe de ser ligeramente insoluble o preferiblemente insoluble en nuestro solvente original. Esto para que obtengamos una separación de la mayor cantidad posible, es decir, con el mayor porcentaje. Bien, la separación, como bien lo menciona aquí, se lleva a cabo mediante el contacto de las tres sustancias implicadas. Podemos tener dos tipos de separación líquido-líquido. La primera de ellas es en la que arrojamos un líquido dentro de otro y este se presenta de manera homogénea dentro del medio, es decir, que no podemos apreciar considerablemente la diferencia entre un medio y el otro. Y la otra, la más común, es el aceite en agua, donde podemos observar claramente las dos fases, es decir, si nosotros quisiéramos separar el agua del aceite en este caso, nada más es necesaria una decantación o podemos colocarlo en un embudo y hacerlo mediante filtración. ¿Qué necesitamos para analizar una separación líquido-líquido? Bien, es muy fácil. Necesitamos conocimientos ligeros de química, de balance de materia, de termodinámica, utilizar el software de ProSim y Microsoft Excel para facilitar el acomodo de nuestros datos. Ahora, ya entrando de lleno en lo que es un balance de materia, nosotros vamos a suministrar a nuestro equipo de separación una alimentación que le vamos a denominar F, que tiene una composición de porcentaje de nuestro soluto de interés y de nuestro solvente original. Le vamos a agregar un solvente S que debe de tener una composición pura en el caso más ideal. ¿Esto para qué? Para que nuestro solvente S capture a nuestro soluto y lo podamos extraer en la fase del extracto. Es decir, el extracto contendrá en su mayoría soluto, el solvente y el disolvente original en una composición muy pequeña. Entre más pequeña sea esta composición, es decir, la que traíamos de aquí, mejor va a ser nuestra extracción y vamos a batallar mucho menos. Y vamos a obtener una corriente de refinado, es decir, un solvente original con una pequeña cantidad de disolvente y con un pequeño porcentaje de soluto. Si queremos aumentar la eficacia de nuestro extracto, entonces esto lo tendremos que reciclar varias veces, como es en el caso que vamos a analizar de este ejemplo. Bien, aquí se nos menciona que tenemos en un problema 40 kilogramos. Esto lo puse en este color intencionalmente para identificar fácilmente los datos. 40 kilogramos como alimentación de una disolución acuosa, es decir, ya nos están presentando nuestro solvente original, de ácido acético. Este es nuestro soluto de interés. Nos dan la composición de 45% en peso. El ácido se extrae, es por eso que les menciono que este es nuestro soluto, en forma de contracorriente con el éter isopropílico. Este es nuestro disolvente en el cual queremos capturar al ácido. Para reducir la concentración del ácido del producto refinado al 5% en peso, es decir, de lo que entra este 45%, queremos reducirlo al 5%. Nos da algunos incisos, que es la cantidad mínima de disolvente a emplear, el número de etapas teóricos y la cantidad de éter es del 40% superior al mínimo, es decir, a lo calculado en el inciso A, y los pesos de extracto y refinado. Aquí nos da una tabla de cómo es el comportamiento. Podemos observar
98.1, 1.2, 0.69. Todo esto tiene que dar la unidad. En cada una de las líneas podemos hacer la sumatoria y va a dar a la unidad, en este caso el 100. Ahora, para que nosotros lo podamos pasar a nuestro programa, es necesario que nosotros lo acomodemos de manera en que nuestro solvente original, el agua, se encuentre en esa columna, el soluto ácido acético y el éter isopropílico. Entonces vamos a acomodarlo. Ahora, aquí es nuevamente la definición, nada más aplicada a nuestro ejemplo. Tenemos la alimentación, la composición de ácido acético, el agua, el éter que no sabemos en qué cantidad se va a agregar, con una composición que vamos a suponer totalmente pura, y se va a obtener un extracto de porcentaje agua, ácido acético, éter, igual en la corriente de refinado. Bien, para esto es necesario utilizar el programa ProSim, el cual es un triángulo equilátero, el cual nos relaciona el componente en la parte de la esquina izquierda tenemos nada más agua. Si nos colocamos en cualquier parte dentro del triángulo, tendremos una mezcla ternaria de los tres compuestos, obviamente. Y si nos colocamos en cualquiera de las rectas, tendremos una mezcla binaria. Ahora, acomodamos nuestros datos de tal manera que tengamos el solvente original, el solvente de salida y el soluto de interés, tanto para el extracto y para el refinado. Es importante que cuando usemos ProSim para establecer este tipo de sistemas, lo hagamos en fracciones. Si no, no nos arrojará el resultado esperado. Bien, graficamos lo anterior y esto se conoce como líneas de reparto. Las líneas de reparto relacionan los puntos entre cada composición de las mezclas. Como podemos observar en esta parte, tiene gran cantidad de agua, poca de éter y así del lado contrario. Para ello, elaboramos la campana binodal de extracto y la campana binodal de refinado. La campana de refinado o zona refinado se coloca donde está el agua, que es nuestro solvente original, y la zona de extracto, que es lo que queremos obtener, donde está nuestro solvente de salida. Obviamente, ambas composiciones contienen cierta parte de nuestro soluto de interés. Para ello, vamos a emplear el método Hunter-Nash. El método Hunter-Nash se relaciona mediante balances de masa. Es decir, tenemos una composición de entrada en un proceso 1, tenemos la salida de un refinado 1, de un extracto 1 y de un solvente 1. Esto se puede llevar hasta la característica n, es decir, donde n puede ser cualquier cantidad de procesos. De manera general, lo analizamos mediante el balance de masa. Recordando la ecuación general de balance, tenemos que la masa de entrada menos masa de salida más masa producida menos masa consumida es igual a una acumulación. Como no tenemos una reacción química, no se produce masa, no se consume masa, por ende no se acumula masa. Esto es importante porque nos dará que la masa de entrada es igual a la masa de salida. Aplicándolo en este método, tenemos que F más S, observemos las entradas, la dirección de las flechas, es igual a la salida de N y la salida de Rn. Analizando individualmente, entrada de F, salida de E. Entrada de S, salida de N, será igual a un parámetro como punto P. Ahora, ya teníamos ubicado nuestra línea de reparto, nuestra zona de extracto, nuestra zona de refinado. ¿Qué son estos puntos que vemos en el gráfico? Bien, esto es nuestra alimentación. Recordemos que nos daba una composición inicial y nos pide que nuestro refinado final tenga una composición que definiremos como un Rn. Como podemos observar, está a la mitad del 0.1. ¿Por qué? Porque nos pide que nuestro Rn, nuestro refinado final, tenga un porcentaje final de soluto del 5%. Entonces, ¿qué sigue para implementar el método? Bien, estas coordenadas son bastante importantes, por lo cual las obtenemos. Servirá para diferentes cálculos a forma posterior. Es por eso que es necesario anotarlas y no olvidarlas. Ahora, para que nosotros podamos realizar el análisis del método Hunter-Nash, es necesario que una de nuestras líneas de reparto coincida con la alimentación. Esto no es así, como podemos observar.
Si sacamos o prolongamos las líneas de reparto, ninguna de las dos choca con la línea de alimentación. Por lo tanto, debemos de extrapolar las líneas de reparto. Como podemos observar, en la parte de aquí se conectan hacia afuera del trazo y hacia adentro. Es decir, estamos construyendo como un tipo de pirámide triangular, donde estas son las líneas de reparto extrapoladas para cada una. Se construye para infinidad de líneas de reparto como nosotros lo decidamos. Para este caso, únicamente seleccionamos 3. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Debemos de llevar la alimentación hacia nuestra zona de refinado hasta nuestra campana binodal de refinado. De ahí trazamos una línea perpendicular a estas, paralela a estas, de las dos maneras. Esto nos permitirá conocer la línea de alimentación. ¿De qué manera? Vamos a unir este punto de aquí con este punto de aquí. Como pueden observar, todas las líneas conservan una tendencia. ¿En qué conservan tendencia estas líneas? En las que están en el triángulo. Como pueden observar, son totalmente paralelas a las que se encuentran dentro del triángulo. Y esta, por ende, tendrá que ser paralela a las líneas de reparto. Esto es la línea de alimentación extrapolada. Entonces la definimos como la línea de alimentación, punto con el punto, y este era nuestra composición inicial. Posteriormente a eso, este punto de aquí, que choca con la zona de extracto, lo vamos a definir como E tilde. Este es un valor importante, por lo cual es necesario definirlo. Posteriormente, cruzaremos desde nuestra zona de alimentación hasta la totalidad del solvente. Y chocaremos nuestro extracto con nuestro Rn. En la intersección de esos dos, definiremos un punto de mezcla. Este punto de mezcla se denomina comúnmente como E. Bien. Ahora, ya de plano en el análisis, tenemos que obtener el solvente mínimo a emplear para la extracción. Si recordamos, teníamos que nuestra entrada de alimentación más el solvente mínimo va a ser igual a la composición final del refinado más el extracto tilde. Esto es igual a la mezcla. De igual manera, por definición, las dos entradas es igual a la totalidad de la masa contenida. Ya si realizamos el análisis por componentes para nuestro soluto, como es C, tenemos la fracción de CNP, es decir, en la entrada de corriente, en el solvente la cantidad de C que está dentro del solvente y así para la totalidad de la mezcla. Nada más sustituyendo esta ecuación en esta ecuación obtenemos la que se presentó en la pantalla y posteriormente todo dividimos entre la alimentación total. Como podemos observar, aquí solo restará este término, aquí será 1 y todos los demás términos se conservan. Multiplicando y simplificando la ecuación, nos queda de esta manera. Ahora, si agrupamos la cantidad de solvente mínimo empleada de un solo lado de la ecuación, obtenemos esto. Esto es importante porque ya estamos bastante cerca de obtener la cantidad de solvente mínimo a emplear. Todo esto se ha realizado mediante relaciones algebraicas y fundamentos del balance de materia. Despejamos la ecuación, pasa en la parte inferior, despejamos y obtenemos ya la cantidad mínima de forma de ecuación que necesitamos emplear. Ya. Ahora, necesitábamos los datos, es por eso que era importante. Entonces aquí los he colocado. Esto es lo mismo que tienes de ProSim. Y estos son los datos adicionales. Hacemos una sustitución donde es importante conservar las unidades dimensionales que contenemos. Y esta es la cantidad mínima de solvente que se necesita emplear para llevar a cabo esta separación. Ahora,
¿Cuál es el número de etapas teóricas? Etapas teóricas es hacerlo una, otra y otra vez para que obtengamos la cantidad que nosotros propusimos del 5%. Y aquí nos hacen una observación. Si la cantidad de éter empleado es del 40% superior al mínimo, entonces debemos de acatar la indicación. Tenemos la composición mínima más el 40% más de la composición mínima, que esta sería nuestra composición de solvente. Realizamos un balance para la mezcla. Ya conocemos la entrada, conocemos el solvente, entonces conocemos la mezcla total. Realizamos ahora un balance por componentes para obtener las coordenadas del punto de mezcla. Esto es importante, ya que podemos obtener la composición del punto de mezcla de C, así como de A y de B. Recordemos que C es nuestro solvente, en este caso ácido acético, A es agua y B es el éter. Entonces ya tenemos nuestras coordenadas en el cual se va a ubicar nuestro punto de mezcla. Regresamos a nuestro PROSIM. Entonces ya tenemos la zona de extracto, refinado, reparto, RN. Esta línea de aquí es importante no perderse, es la alimentación. Y el punto es el que nosotros acabamos de encontrar, el punto de mezclado. ¿Qué es lo que hacemos? Trazamos una línea perpendicular que pase por el punto de mezclado y impacte con la zona de extracto. Una vez impactado con la zona de extracto, este punto se llamará E tilde. Es importante. Una vez que obtenemos E tilde, lo que nosotros vamos a hacer es desde nuestra línea de alimentación trazar una línea que salga del gráfico hasta un punto determinado como punto P. De igual manera, desde Rn se trazará una línea que salga desde Rn, pase por 1, es importante que pase por 1, e impacte en el punto P. Como podemos observar, puntos importantes aquí, E y la composición 1 del éter. Posteriormente, para conocer las otras cantidad de etapas, tenemos que regresar a nuestras líneas de alimentación o nuestras líneas de reparto. Construimos nuevamente nuestro tipo de pirámide, sacamos cada una de las líneas de reparto, como podemos observar, baja con la misma tendencia que las líneas y vuelve a subir con la misma línea de tendencia. Esto es importante porque este punto de aquí es nuestra nueva línea de alimentación. ¿Para qué? Porque nosotros queremos llegar desde aquí hasta acá. Tenemos que bajar todas esas. Entonces, ¿de qué manera vamos a hacerlo? Vamos a trazar una línea recta que pase por este punto, pegue hasta la zona P para cada una. Y este punto que intersecta aquí con la zona de extracto, vamos a tener que anotarlo porque vamos a redirigir idénticamente para la cantidad n necesaria. Nosotros queremos conocer el valor de n. Bien, después de hacer el mismo procedimiento en repetidas ocasiones, en este proceso, para mi resultado, determino que la cantidad n es igual a 11, es decir, necesitamos 11 veces repetir el proceso para bajar al mínimo del 5%. ¿Por qué no 10? Porque 10 está en la parte superior a Rn. Entonces tenemos que hacerlo inferior, siempre inferior. Ahora, necesitamos conocer los pesos de extracto y refinado para terminar nuestro problema. Realizamos ¿qué? Un balance de masa. Tenemos que la zona del extracto más la zona del refinado. Si hacemos el análisis por composiciones, como ya lo habíamos realizado anteriormente, podemos despejar de nuestra fórmula la cantidad de peso de extracto. Para ello necesitamos ciertos datos. Estos datos ya los he recopilado y los he puesto de este modo. Como podemos observar, los subíndices son los que nos marcan, es decir, la fracción de C en Rn, la masa total, la fracción de B en el extracto, la fracción de B en la mezcla. Sustituimos nuestros valores y obtenemos que para la composición del extracto los pesos son de 721 y para la zona para nuestro peso de refinado
es la diferencia de la masa menos el extracto, que sería 172.45. Y bien, esto ha sido todo por mi parte. Espero que haya sido de su agrado la explicación y muchas gracias por su atención.